Muy bien, pues seguimos hablando de juegos, después de haber tenido con nosotros a Raúl, que os recomendamos que mañana por la mañana lo escuchéis, porque merece mucho la pena, a mí me encanta y a Pame igual, nos encanta como lo que sabe, cómo lo expone, y además lo expone de la humildad, que a mí me gusta mucho Raúl. Vamos a definir un poco, aunque sabemos de la dificultad, qué es un juego, ¿no? Un juego, la manera más simple de entenderla, sería un ejercicio recreativo, y esto es importante, sometido a ciertas reglas. Eh, Hay tres tipos fundamentalmente de juego. Virtual, que es ese que usamos una videoconsola o el ordenador o el móvil. Los juegos de mesa y los juegos que requieren movimiento, ¿no? Y dentro de estos tres juegos, digamos que pueden ser de dos maneras, o sí, de dos maneras. Pueden ser competitivos, en los que juega uno contra otro, un equipo contra otro, y hay uno que gana y otro que pierde, o empate, y cooperativo, en el que no hay ningún ganador porque tampoco hay perdedor. Es decir, se cumple el objetivo de la tarea o no se cumple, o se tarda más en cumplir, pero no hay perdedores. Simplemente hay un objetivo conseguido o no. Cuando implementamos estos juegos o cuando le damos este cariz a los entrenamientos, la ciencia dice que podemos incentivar dos cosas. Cuando es competitivo, lo que incrementamos es la intensidad en el entrenamiento, en el ejercicio. Y cuando lo que hacemos es un juego cooperativo, lo que se incrementa es la motivación de la persona. Y aunque sea entrenamiento personal, pero pensad que vosotros formáis parte del sistema, que os estáis en un proceso continuo de coadaptación, porque no vais a cooperar en la resolución del problema. Pues estáis incrementando la motivación con lo que ya sabemos de Gabriel Bull sobre la importancia de la motivación en el aprendizaje y demás. ¿Por qué es importante el juego? Bueno, pues el objetivo de la gamificación, de hacer algo un juego, es lo que se pretende, o la misión es hacer divertidas las cosas difíciles. Eso es lo que tú has dicho con la comida. Es cierto. Algo difícil, pues tú lo volvías divertido. Ahora veremos que para que sea divertido, eh, a ver cómo lo explico, lo tienes que crear tú. O tiene que ser, mejor dicho, la diversión es individual. Que yo, un cool de bíceps, que a mí me puede encantar y a Pame no, o sí, o me da Subjetivo. igual. Yo se lo haga como un juego y yo diga, qué guapada, tío, ojalá lo estuviera haciendo yo, puede que a Pame le esté aburriendo. Aunque lo esté yo haciendo en forma jugada, aunque esté compitiendo contra mí o contra ella misma, o que estemos cooperando. Y se puede estar aburriendo como una ostra, aunque sea un juego. Porque todos los juegos no son divertidos. O sí, pero depende de la persona. Eso lo abordaremos un poquito después. De hecho, por ejemplo, a mí en la sala se ha desarrollado muchas veces el típico juego de, venga, vamos a poner tres ejercicios o cuatro ejercicios, digo entre nosotros, entre los educadores, entre los compañeros. Vamos a poner tres o cuatro ejercicios y a ver quién llega antes a hacer todo no sé cuántas veces en 15 minutos, ¿no? Nunca me he sentido atraída por ese tipo A ti no de te va el crossfit. juego. Nunca me he sentido atraída. Es diferente. Porque el CrossFit ya está incluyendo tantas otras cosas. No es que tú me escribas en una pizarra cuatro ejercicios y me digas a ver quién llega antes. Hay muchas cosas más detrás de todo ese juego, ¿no? Del juego del CrossFit. Y a lo mejor sí me puedo sentir atraída por otros aspectos, que no sea simplemente eso. Pero si tú me pones una pizarra y me pones cuatro ejercicios y me dices a ver quién llega antes, pues mira, no juego. Yo también me aburro, la verdad. A mí no me agrada nada. No, veo que es cansarme por cansarme. No le encuentro la significatividad. Fijaros, la ciencia dice que los entornos enriquecidos incrementan la retención de nuevas neuronas, el número de sinapsis por neurona y la expresión del factor neurotrófico, en comparación con un entorno estéril. Eh,
aquí es lo mismo de antes, que es un entorno enriquecido y que es estéril, ¿no? Pues muy simple, por poner un ejemplo sencillo, el gimnasio tradicional, en el que hay muchísimas máquinas, para el 99% de la población es un entorno estéril, que no aporta ningún tipo de significatividad. Por eso, muchos de vosotros que trabajáis en centros más pequeñitos, en estudios, o que vais como usuarios a esos centros, encontráis muchas cosas que os recuerdan a otros momentos. O encontráis césped, o podéis encontrar madera, o encontráis pelotas, o encontráis... porque evoca en vosotros el juego de cuando erais niños. Aunque el que ha montado el centro y lo ha pagado todo y lo trabaja allí, no tenga ni idea. Pero realmente lo podría usar para eso. Por eso a lo mejor nos gustan tanto a nosotros los elementos de psicomotricidad. Porque nos ayudan a encontrar un poco el niño que hay dentro de cada uno de nosotros. Al final no deja de ser una herramienta para crear. Yo siempre lo digo. A mí, de hecho, en FIO ya hemos hecho un pedido de más cosas, pero sobre todo porque yo se lo digo mucho a Carlos, es dame cosas porque a lo mejor si el hecho de que yo vea formas distintas, colores distintos, eso es lo que me va a ayudar a mí a crear dependiendo de la persona que tenga delante. Que no es el hecho de yo me aprendo un juego y se lo pongo tal cual a quien, da igual quién tenga delante, no. Dependiendo de quién yo tenga delante, cuantas más cosas tenga a mi alrededor para crear, pues mejor, ¿no? Entonces, pues preparo la sala para eso. Fíjate que hemos hablado en los programas de creatividad, que hemos hablado de variabilidad y que hoy está todo recogido en esto, ¿eh? Parece que llevamos un orden lógico y nada más lejos de la realidad. Realmente vamos hablando de lo que nos va apeteciendo y confío en que esto siga siendo así hasta que nos aburramos de hacer podcast, pero que hablemos cuando nos apetezca y de lo que nos apetezca. Y lo último, ¿no? ¿Por qué es importante el juego? Pues porque facilita el aprendizaje, porque satisface necesidades sobre maestría, sobre desafíos, sobre conectividad. Y yo creo que lo más importante para nosotros es que el juego es una potente herramienta educativa. El juego está siendo muy utilizado desde hace mucho tiempo por psicólogos. Esta risa no es otra y es que la COSI, no sabemos cómo, ha escalado de una silla a otra, al sofá y a otro, y ha llegado a la mesa del estudio y los que lo estéis viendo por YouTube, pues acaba de aparecer aquí. Ella también quiere participar en el podcast y aquí está. Gracias, Cosi. Ya está. ¿Para qué se usa el juego? Pues en función del campo lo usan para unas cosas o para otras, pero realmente todo el mundo lo debería usar para lo mismo, ¿no? Porque incrementa la concentración en la tarea, como he dicho antes, porque aumenta la diversión, aumenta el aprendizaje, incrementa el gasto calórico. Fijaros, qué tontería, en un estudio pusieron el mismo tipo de bicicleta, pero una te daba puntos por seguir cierto recorrido, en lo que la bicicleta se ponía con más resistencia, con menos, y la bicicleta de al lado no te daba puntos, pero el recorrido era el mismo, digamos que se ponía más fuerte en algún punto y más suave en otro. Pues las personas que utilizaron la bicicleta que tenía puntos y que después fueron las mismas que usaron la otra, se hicieron la prueba 2 veces, unos días antes una y otro día otro grupo ante la otra, pues la gente que usó la que tenía puntos lo hicieron a mayor intensidad, es decir, se cansaron más, pero es que además la respuesta que dan sobre un test psicológico, la respuesta que daban los que usaban con puntos eran más positivas, tanto durante como después del ejercicio. Entonces te hace esforzarte más y encima te diviertes más. Después el juego tiene algo muy interesante que es la práctica aleatorizada. Nosotros hablamos de práctica random o práctica bloqueada. La práctica bloqueada es cuando tú tienes que hacer 10 repeticiones de no sé qué, 20 repeticiones de no sé cuánto. Esto en un juego no se da. En un juego tú vas haciendo repeticiones de ciertos gestos en función del juego que te lo está demandando, ya sea por la cooperación o contigo mismo para el objetivo. Pues se ve que esta práctica random mejora
más que la práctica bloqueada una habilidad o varias, aunque a corto plazo, es decir, justo después de la lesión, parece que la práctica bloqueada es mejor, pero a medio y largo plazo la práctica random se aprende mucho más, ¿vale? Por otro lado, incrementar el compromiso y la diversión durante la práctica tiene un efecto directo en el aprendizaje a nivel general, mejora la retención y tiene una transferencia directa, o parece que la tiene, hacia las habilidades motrices complejas. Hablamos de compromiso y diversión, la diversión está clara y el compromiso es la experiencia que tiene la persona sobre la actividad, ¿no? Con la interactividad, el compromiso se estudia desde la elección o la exploración y la recompensa, contribuyen a esta experiencia del compromiso, ¿no? Que tiene la persona con la tarea, ¿no? Con el ejercicio que está haciendo. Y además se ha demostrado que incrementar el compromiso y la diversión incrementa la cantidad de práctica que la persona quiere realizar. Y eso está claro, si tú formas parte de algo, ¿no? Si tú te comprometes con algo y encima te diviertes con ese algo, tú lo haces más veces. Se ve pues la persona que hace una actividad deportiva de manera lúdica y está comprometido con la actividad, está comprometido con sus compañeros y además cada vez que va se divierte, pues quiere hacerlo más veces a la semana. Imagino que tú con el baile sería algo parecido, ¿no? Te comprometías con tus amigos para quedar o con la propia música y el propio baile, o sea, te comprometías con la propia actividad y además te divertías haciéndolo. Entonces empezarías bailando pocas horas a la semana y acabarías bailando 2 horas al día todos los días. O más. Y yo parecido también con el baile, todos los que me conocéis. Aquí hemos hablado de aspectos generales, pero si nos vamos a los tipos de juegos que hemos comentado antes, los virtuales, los de compromiso motor, los de comportamiento motor y los de mesa, han demostrado en la ciencia muchos beneficios, ¿vale? Vamos a hablar de alguno de ellos porque lo tengáis para que veáis que no solo con el adulto sano se utiliza, que también. Por ejemplo, hemos nombrado el caso de Pokémon GO, que era para cualquiera e incrementaba la actividad física diaria. Por ejemplo, con personas con accidente cerebrovascular, pues mejora la función motora de los miembros superiores y su calidad de vida. Con personas con asma o con enfermedades respiratorias, mejora también su calidad de vida, su capacidad pulmonar y también el estado de forma. Con niños y adultos con parálisis cerebral o enfermedades neurológicas como Parkinson o esclerosis, pues los estudios dicen que mejora el equilibrio, que mejora las funciones de miembros superiores y de miembros inferiores, que cuando tienes que mandarlo para casa, y aquí sí lo veo algo muy interesante de estos juegos, sobre todo virtuales, ¿no? Lo que estamos hablando ahora, es mejor mandar ejercicios con juegos virtuales que si no hacerlo, o que ejercicios tradicionales o que no manda ejercicio. Y por ejemplo en Parkinson, un estudio que a mí me gustó es que se recomienda, o sea, ya no solo lo dan como opción, sino que se recomienda encarecidamente que se utilicen dispositivos de VR, ¿vale? De realidad aumentada, de estos que se pueden hacer incluso en cartón, en los que te pones el móvil como una especie de gafa y que para usar el instrumento, la herramienta de la doble tarea, que en Parkinson está muy estudiada, en esclerosis múltiple, en cualquier patología neurológica, la doble tarea se usa mucho. Pues aquí me parece que es muy interesante, ¿no? Con chicos y con chicas, ¿no? Con adolescentes con obesidad también se recomienda. En rehabilitación o en readaptación está demostrado el uso del juego en readaptaciones de hombros, en prótesis de cadera y de rodilla completa. Incluso han hecho un juego que es el Pong, que los más viejos sabéis cuál es, que es el de los dos palitos con una pelotita y de la pelotita da golpe en los palitos y hay que conseguir goles. Pues han hecho un juego en el que mediante la AMG, o sea, la actividad de los músculos del pie, tú juegas ese juego haciendo o dorsiflexión o flexión plantar. Entonces, si eres capaz de activar, pues el palito se mueve para arriba y si hace el otro movimiento, pues se va para abajo. Entonces tú puedes jugar contra la máquina y mejora el control motor del pie. O
sea que la inventiva está siendo horrorosa. Después con personas mayores se habla mucho del entrenamiento cognitivo y esto será un tema que abordemos porque está muy en auge el entrenamiento cognitivo, pero cuando te vas a la ciencia no parece que haya mucha transferencia entre una tarea y otra a nivel cognitivo. O sea, hay partes de lo que se entiende como memoria, algunas partes de la memoria o de las funciones ejecutivas, que son 13 si no recuerdo mal, en los que realmente esa transferencia solo se da en alguna de ellas y la mejora solo se da en una de ellas. Es decir, porque tú juegues a un juego del brain, no sé qué, de la videoconsola que sea, que de hacer cálculos, pues tú vas a mejorar tu habilidad de hacer cálculos, pero eso no significa que mejoran otras funciones del cerebro que son también fundamentales. Pues por ejemplo, la toma de decisiones no se mejora, o la adaptación a los cambios en el entorno, la solución de problemas. Sí se ve, por ejemplo, que alguna función ejecutiva como la regulación sí que se mejora, y alguna más, pero no son muchas, dentro de estos juegos virtuales hay un tipo de juegos que a mí me gusta mucho, que son los Exergames, que son todos estos suelos que han hecho con luces, paredes con luces, en los que son paredes interactivas, o suelos interactivos, o máquinas interactivas. Esto es fantástico, a mí me gusta mucho, siempre que el entrenador programe lo que quiere hacer. Lo que sí tengo claro es que no me voy a comprar una pared interactiva que me cueste 5.000 euros, cuando me puedo comprar un dispositivo con 4 luces y jugar con esas 4 luces e inventarme lo que me dé la gana. Y puedo usar las 4 luces o las 8 luces para todo. Y no tengo que poner el suelo de colores, la pared de colores y un montón de máquinas con luces espectaculares de boxeo y de todo. Se puede hacer de todo. Pero creo que con imaginación podemos hacer lo mismo y mejor, bastante mejor. Pero bueno, está bien porque ven que metiendo un aspecto lúdico, que no significativo, porque eso no es significativo para nada, por ejemplo, en adultos muy mayores, mejoró su capacidad de andar. Incluso, y yo creo que es algo muy relevante en los juegos, aunque no sea divertido, porque yo no creo que sean excesivamente divertidos, puede divertirse más que con ejercicio normal. Algo que se mostró es que mejoraba mucho la adherencia, por ejemplo en personas mayores que no les apetece hacer ejercicio. Entonces todo lo que son elementos jugados parece que es mucho mejor. Hay dos tendencias ahora mismo con los juegos virtuales, con los videojuegos. Una son positivas, los beneficios de los videojuegos, que acabamos de hablar, y otra, los efectos adversos, ¿no? Los efectos adversos está la adicción, incremento de la agresividad o la ira, mala gestión del estrés. El otro día vi uno que me pareció muy interesante, que no había visto antes, que le pasa a las mujeres, y es que sobre todo a las mujeres, y es que el género femenino en los videojuegos está hipersexualizado. Sí. Es muy normal ver a los caracteres femeninos con mucho pecho, además con unos escotes que no veas, ¿sabes? Y los hombres lo hay de todo. Hay el típico que estamos fuertes, pero hay otro que a lo mejor más gordito, otro más viejo. Sin embargo, las mujeres son todas de entre 20 y 30 o 40 años según el carácter, todas con unos cuerpos con muy poca cintura, mucho pecho, mucho culo, ¿sabes? Todo hipersexualizado, cuando no tiene sentido. Y esto es normal que sobre todo a la mujer no le guste. Que eso será un tema que podríamos hablar. Pero... Yo recuerdo cuando yo era más pequeña, porque a mí nunca me ha hecho especial gracia los videojuegos, la verdad. Como antes mencioné que siempre me ha gustado el juego en sí, lo que es el videojuego nunca me ha llamado la atención. Pero cuando jugaba con mi primo, que a lo mejor me decía ya de pesado, venga, ponte aquí a jugar conmigo, y yo tenía que elegir un muñeco, precisamente por eso yo nunca elegía una chica. Fíjate que yo probablemente en ese momento pues ni pensara el por qué, pero es verdad que no me llamaba la atención y me iba más a un superhéroe. Fíjate, una pena. Esperemos que esto vaya cambiando, ¿eh? Sí, ya está cambiando. Hay una revisión, para el que le guste todo esto, yo me la habéis pedido mucho en Instagram, el tema de los artículos, ¿vale? Os voy a poner varias fotos con
con casi todos no, con muchos de los artículos que hemos estado leyendo para preparar bien el podcast, ¿vale? No sé cuánto habrá, si 20 y tanto, 30, 40 estudios, no lo sé, pero os lo pondré, ¿vale? Hay uno de ellos, una revisión, que son los efectos beneficiosos que tienen los videojuegos en el cerebro. Y es que incrementa la actividad del hipocampo, incrementa la actividad en la parte en el corte frontal. Es que no sé, tengo aquí un montón. Puede incrementar la actividad en la amígdala. Hay un montón en el cerebelo. Los estoy leyendo porque tengo el estudio delante. Y esta actividad, que a mí una cosa que me sorprendió, este efecto beneficioso en el cerebro, depende del tipo de juego. Es decir, con las aventuras 3D, pues se incrementa la actividad en el hipocampo. Sin embargo, con los juegos de shooter, de disparo en primera persona, en la amígdala. O sea, que hay... A mí me pareció muy interesante. Y os lo voy a mandar para que lo tengáis, porque, no sé, a mí me resultó al menos curioso, ¿no? Después tenemos los juegos, que se hacen en tablero, en mesa. Estos son fundamentalmente los juegos que se les ha llamado serious games. También algunos virtuales que usan las empresas, los serious games, hacen juegos, por ejemplo, para enseñar cómo dirigir una empresa. Y entonces, en vez de darte la teoría en papel como se ha hecho toda la vida o en un PDF, lo hacen en base a un juego. Entonces tú vas tomando decisiones de trabajo en equipo, de cómo delegar, y lo que vas aprendiendo es la teoría de cómo dirigir equipos humanos. A mí me parece también muy interesante, porque al menos las personas que aparecen en los estudios dicen que se divierten mucho más, completan el temario antes, los exámenes escritos después son mejores los que jugaron al juego. Y ahora mismo hay empresas, de hecho una de ellas es española y es de las más potentes del mundo, que tiene ya sacado 4 o 5 juegos, está galardonada con un montón de premios. Muchísimas empresas como Nike, McDonald's, Zara, no sé si veis un momento 60 o 70 empresas la contratan para esto, para llevar los juegos y hacerles juegos, digamos, crear juegos nuevos solamente para esa empresa, con las necesidades de la empresa. Entonces, a nivel educativo, tanto los serious games hechos por empresas como por psicólogos se usan muchísimo, ¿vale? Y por último están los juegos de motrices, ¿no? Que son los que más nos interesan a nosotros. Aquí se usan, ya sabemos, como herramienta de educación, que es fundamental, pero es que además para rehabilitación, sin necesidad de la consola o de la app de turno, que muchos la tenemos, Recognize o alguna de ellas, por ejemplo, para personas con rehabilitación de un miembro, de una articulación, o con personas que han sufrido un ictus, un accidente cerebrovascular, es mucho más interesante, parece, o al menos igual, hacerlo con tareas jugadas que con tareas no jugadas. Y hablando con Raúl, ha comentado algo muy interesante, lo que pasa es que lo ha hecho fuera ya de cámara, que decía, si alguien viene a recuperarse del codo y tú le dices que le vas a hacer jugar al pádel, pero un pádel adaptado, que eso va a durar X semanas, pero que de ahí lo siguiente es ya jugar al pádel, que es lo que le gusta a la persona, para la persona va a ser mucho más significativo que los ejercicios de hombro y de codo que venimos haciendo toda la vida con las gomas, que no digo que estén mal, ni mucho menos, pero yo como paciente o como alumno, yo cuando me lesioné el peroné o cuando se me salió el hombro y tuve que dejar el rugby durante unos meses, a mí me hubiese encantado poder jugar un rugby adaptado en vez de ir todos los días a fremar, después al gimnasio, después no sé qué, hasta que a los 6 o 7 meses pude volver a jugar al rugby. A mí me hubiese gustado jugar un rugby adaptado, vamos, 1000 veces. Y yo creo que por ahí debe ir nuestra tendencia como educadores. Y algo que se ha visto mucho en los juegos y la influencia de los juegos, de hecho están cambiando completamente las metodologías, es en los deportes. O sea, he leído estudios sobre fútbol, baloncesto, hockey, voleibol, rugby, en los que usan el juego y cada vez menos tareas analíticas. Hablo de analíticas en el gesto técnico o incluso tácticas, pero muy analíticas, sin toma de decisiones. O sea, esto cada vez está más fuera porque es poco significativo.
y cada vez hay más tareas jugadas. Y cuando se compara, por ejemplo, las tareas jugadas, los Small Side Games, con tareas de HIT, por ejemplo, las distancias totales, la distancia a alta velocidad, las aceleraciones, las deceleraciones, incluso la cantidad de trabajo metabólico es mayor en las tareas jugadas que en el HIT, aunque el HIT se ha pensado para eso. O sea, esto ya está diciendo mucho, ¿no? Y aparte ya me dirás, cualquiera que haya hecho un deporte sabe que jugar al propio deporte es mucho más divertido que la preparación física para el deporte. Pero a lo mejor porque la preparación física la hemos planteado mal, ¿no? Yo creo que va por ahí. Claro, y ahora tenemos que coger esta información, o sea, y lo que nos queda por leer, evidentemente, sobre el juego y decir, vale, ahora lo único que sé es que es importante. Y ahora, eso ya es un avance, ¿no? Bajo mi punto de vista, ya es un avance el pensar que, el ya darle su sitio, ¿no? Es decir, bueno, esto tiene un lugar y tiene un lugar importante en cómo yo puedo abordar el proceso, ¿no? Con mi paciente, ¿no? O con mi alumno. Vale. Y ahora pensar cómo cómo llevo el juego, ¿no? A la sesión, cómo creo el juego, cómo hago que el juego tenga todos sus componentes, cómo hago que sea significativo. Porque otra cosa que hemos hablado antes con Raúl, que creo que fue fuera de cámara también, fue un ejemplo que me hizo reír mucho, que fue el hecho de, bueno, yo le pongo un juego a mi alumno y le pongo a jugar al pañuelito porque me interesa a mí que juegue al pañuelito por lo que sea, ¿vale? Por lo que sea. Para ti es significativo, pero ¿es significativo para él? O sea, a lo mejor él está pensando, ¿qué coño estoy haciendo yo aquí jugando al pañuelito ahora? ¿Sabes? Entonces, bueno, pues crear eso lo veo bastante difícil. Para saber cómo hacer juegos, que parece muy sencillo, hay que tener bastantes aspectos que debemos introducir o que debe tener el juego para que realmente sea un juego. El juego es mucho más que hacer una tarea jugada y ya está, dejarlo ahí. Por ejemplo, pues lo que hemos dicho antes, ¿no? Vamos a hacer un cool de bíceps, vamos a hacer una competición y hago una tarea jugada. Y para ti no es un juego, lo que para mí sí puede serlo. Yo creo que eso es la clave. El juego tiene que estar individualizado. Para eso me encantaría recomendaros un libro o un artículo donde viniera todo esto perfectamente resumido y documentado, con ejemplos, pero no hay. Al menos los que yo he leído, no os puedo recomendar ninguno que sea la Biblia del juego. Todavía no lo he encontrado. Cosa, y esto no pretende ser un curso sobre el juego, ni mucho menos, pero sí por lo menos que tengáis algunos conceptos que podéis empezar a trabajar, pues los que estéis desde casa haciendo entrenamiento lo podéis hacer ya, o cuando podáis estar presencial, pues intentad hacerlo, ¿no? Y varios elementos clave. Uno es que la persona que juega tiene que tener en todo momento, claro, un feedback del progreso que lleva en su proceso. Es decir, la persona tiene que saber dónde está y hacia dónde va. Y dónde está en cada momento del camino. En un juego, en una consola, eso está muy claro, porque te pone muchas veces hasta el porcentaje que llevas de partida, te pone el camino que llevas de un sitio a otro, te pone lo que te queda, te pone un montón de cosas. Pero es que muchas veces con las recuperaciones o con el entrenamiento, porque queremos mejorar nuestra condición física, no sabemos muy bien en qué momento estamos. Lo sabemos nosotros, pero la persona no lo sabe. Incluso muchas veces que el educador le es difícil definir, porque igual no nos hemos preocupado antes de diseñar algo, un camino aunque sea abstracto, se lo hemos enseñado a la persona, hemos dicho, mira, tú estás aquí, queremos llegar a este punto, y más o menos estos son los puntos intermedios, los ítems, o como llamamos Así trabajamos, en redactación. Así trabajamos nosotros. Claro, como en redactación se llaman criterios de progresión. Entonces, si tú te encargas de hacer eso con la persona el día 1 y lo vas reforzando constantemente, la persona ya va viendo perfectamente cuáles están siendo sus pasos. Cosas que no podía hacer, ahora puede hacer.
cosas que al principio era de mucho dolor, ahora no duele. Pero es clave que la persona sepa dónde está siempre, ¿vale? Cuál es su progreso, un feedback del progreso. Otra es tener puntos o algún tipo de puntuación en general. Entonces, claro, los puntos en un juego, pues está claro, sobre todo a nivel competitivo. Esto no es muy difícil. Entonces, siempre que hagamos algún juego, aunque la persona compita contra ella misma, que haya algún tipo de puntuación, ¿vale? Y si veis que es poco relevante en ese momento, compararla con la puntuación de otra persona o compararla con la puntuación de esa persona en ese juego en otro día. Crear ciertos retos. Por otro lado, hay que intentar, no, si queremos que sea un juego tiene que ser así, tiene que haber alguna recompensa o premio, ¿vale? Muchas veces el premio es intrínseco a la victoria, pero igual podríamos hacer algo más. No lo sé, pongo un ejemplo. Pensad que conocéis un restaurante un restaurante de comida bastante sana cerca del centro donde estáis o en la ciudad en la que trabajáis vosotros. Igual sería interesante hacer algún vale descuento, hablar con el restaurante para que se anuncie en vuestro local y que las personas que consigan 100 puntos en su proceso mientras están con vosotros, ya veis ustedes cómo dais los puntos, pues tienen un descuento para que se vayan a cenar con su pareja, en un sitio que más es sano. Y hablo de un restaurante como hablo de un día en un rocódromo o un día en la pista de patinaje y usted le pagáis el 50%, o llegáis a tal acuerdo. Entonces, la otra empresa tiene el beneficio de ser anunciada y vosotros gamificáis la experiencia de las personas que están con vosotros, por poner un ejemplo. Otro concepto que puede ser similar sería la personalización o la creación de tareas significativas. Usar tareas significativas cambia el comportamiento y la toma de decisiones. Y esto es un elemento que hemos comentado antes y para mí es lo más importante, además lo más difícil. Mira, la historia de usar tareas significativas en la ciencia se está estudiando mucho, sobre todo con deporte. Hay un estudio sobre tenistas en el que compararon a 3 grupos de chicos y de chicas en el saque de tenis, ¿no? Entonces un grupo hacía el saque de tenis sin contrario, otro grupo hacía el saque de tenis con contrario que le devolvía la pelota pero se acababa el punto ahí, y otro grupo hacía el saque de tenis con contrario, le devolvía la pelota y ellos tenían que volver, ¿vale? Digamos que estaba el saque, el resto, y ahora tenían que devolver la pelota otra vez. Bueno, pues lo que vieron los investigadores es que el grupo que no había contrario o el que le devolvía la pelota pero no valía para nada, en el segundo saque lo que buscaban era la velocidad. Querían hacer saque lo más rápido posible. Sin embargo, el grupo que sacaba y le devolvía la pelota y tenía que volver a contrarrestar, lo que buscaban era la precisión. O sea, dónde botaba la pelota en el segundo saque. Ya no podían fallar si no era punto para el otro. Fijaros qué importante es que la tarea fuese significativa para que cambiase la decisión. Porque los investigadores no le dijeron qué tenían que hacer. Entonces, cuando ya veían en peligro que podían perder el punto porque había un punto, dejar de decir, no, a mí yo no quiero que la pelota vaya rápida y vaya donde vaya y sea fácilmente de vuelta. Quiero que vaya a un sitio difícil por si gano el punto y si no, que sea un resto difícil. Eso de alguna manera hay que llevarlo al entrenamiento. Las tareas tienen que ser significativas. Y si la persona mayor que está allí con vosotros, lo que lleva mucho tiempo sin jugar con sus hijos, con sus nietos, mejor dicho, montar la película que sea para que esa persona, cuando vaya allí, una de las cosas que haga sea jugar con sus nietos. Y a lo mejor la que más tiempo haga, de alguna manera, y que después lo traslade, ¿no?, a su día a día y vea las mejoras, ¿no? Estos son, para mí, 4 puntos, para mí no, para los científicos que estudian el juego, 4 puntos fundamentales. Hay más, ¿eh? No son solo estos. Pero creo que son los más fáciles de entender, y más ahora en esta herramienta que tenemos de podcast, y de llevar a cabo. Bueno, de llevar a cabo igual no son tan fáciles, pero desde luego que si las tenemos en la mente, ya vamos a hacer porque salga mejor, ¿vale? No se trata de jugar por jugar, sino de darle un sentido, ¿no? Como tú decías, de buscar seriedad en el juego. Que seriedad no es está enfadado, está enfadado.
¿Cuándo usamos los juegos, Pame? ¿Cuándo crees tú que es el momento adecuado para usar un juego? Durante la sesión. ¿Cuándo lo implementamos? O sea, ¿podremos hacer tareas jugadas en el calentamiento? Hombre, claro que sí, Para la movilidad. claro que sí. Yo creo que, hombre, no va a estar todo el rato jugando, ¿no? Habrá momentos para todo. Al final, como siempre decimos, ¿no? Es un proceso. En ese proceso pues, habrá momentos en los que use más el juego, otros momentos en los que no, los que use otras estrategias para que aprenda X contenido. También es importante el observar a la persona. A lo mejor al principio, si no la conoces apenas nada y la única interacción que has tenido con ella o con él ha sido la entrevista inicial, pues a lo mejor en esa entrevista inicial es una oportunidad perfecta para conocer a esa persona un poco y ver si a lo mejor de primera puedes hacer un juego significativo, porque si no puedes, porque te falta información sobre esa persona, a lo mejor no es el momento de introducir el juego ahí, ¿no? Porque a lo mejor se va con mal sabor de boca, incluso tú, ¿no? A lo mejor ella, bueno, pues mira, me lo ha pasado bien, pero yo estaría muy segura antes de introducirlo, en el sentido de, pues como siempre decimos, ¿no? Educativo. ¿Cuánto conozco a esa persona como para que ese juego yo lo pueda transmitir de una forma que lo entienda, que lo reciba como yo quiero? O sea, que lo reciba como yo tengo pensado que le va a llegar, ¿no? Entonces, si no tengo herramientas para que sea significativo, para cumplir todo lo que el juego en sí requiere, pues no lo introduzco. Claro, claro. Y el último punto sobre el juego que me gustaría tratar es que si sabemos lo bueno que es el juego, ¿por qué no se usa? Para mí yo hemos pensado varias cosas. No sé si le gustará aportar alguna más. Pero hemos hablado de vergüenza o de sensación de hacer ridículo, tanto del educador como del alumno. He venido a un gimnasio o he venido a un centro de movimiento y estoy aquí tirándome al suelo, levantándome o jugando con un globo, por ejemplo, y yo aquí he venido a otra cosa, o yo tengo ya una edad, o tú como alumno, ¿no? Yo cómo voy a poner a esta persona a jugar, ¿no? Que tiene ya una edad y que es empresario o es abogado, yo cómo le voy a decir que que juguemos al pañuelito, ¿no? Por eso decíamos antes que al final no deja de ser un proceso en el que, a ver, que tú tienes que poner en la mesa todas las herramientas que tienes, ¿no? Como educador, y que eso es una de ellas. Claro. Y que en este caso en el juego, tiene que verse cómo tú tienes la capacidad de usar todas tus herramientas, ¿no? Claro. Entre ellas por las de observación y saber cuándo implementarlo, cuándo no. Si esa persona todavía falta conversación con esa persona, todavía falta conocer a esa persona, Claro. pues no se puede introducir. Otro motivo por el que no se usan los juegos o no se hacen juegos es porque podemos pensar o tener sensación de poco profesional, como decías tú antes en la historia, por desconocimiento de lo bueno que es el juego, de lo que nos aporta. No nos lo han enseñado en los cursos, no nos lo han enseñado en la carrera, entonces pues no lo usamos. A ver, es que eso es importante, es decir, de qué educación venimos. O sea, a ver, si a mí me han educado desde un punto de vista que si yo me divierto es porque estoy formando parte en un tiempo del día, si el día tiene 24 horas, si yo estoy divirtiéndome, forma parte de un tiempo que es ocio, que yo recuerdo perfectamente cuando me enseñaron lo del tiempo de ocio, el tiempo de trabajo, el tiempo de no sé qué, y a mí me introducían en la diversión dentro del tiempo de ocio. O sea, si a mí no me enseñan o a mí no me educan bajo un prisma de yo me puedo divertir aprendiendo, pues es muy lógico pensar que estamos ante una sociedad que mayoritariamente va a entender que la diversión no forma parte de un aprendizaje, de que puedo aprender a través de la diversión. O sea que... Está claro.
Otro motivo es que es más difícil que hacer los ejercicios simples, que poner ejercicios básicos, que cada vez me da más coraje los ejercicios básicos. Mira que me gusta hacer una sentadilla a un peso muerto, pero es que me da mucho coraje. Pero bueno, es más difícil generar juegos, crear juegos que sean significativos que hacer una sentadilla. O sea, es que explicar cómo se hace la sentadilla y un peso muerto a una persona, yo qué sé, pues puedes tardar, vamos a poner a alguien que le cueste mucho trabajo moverse, 15 minutos, media hora, para hacer algo, una regresión de la sentadilla, ¿no? Hacer un juego a nivel tuyo como profesional es mucho más costoso. Te tienes que implicar al 100% en conocer a la persona, en generar un buen entorno, es más difícil. Después, otro motivo es tener sensación de caos, de perder el control de la situación, de no saber si lo que estás haciendo está bien, ¿no? Y por último, una muy interesante, además está descrita en un artículo muy reciente, es que aunque fue un estudio hecho con profesores de educación física, aunque ellos han estudiado que el aprendizaje basado en juego es mejor, presentaban resistencia y usaban preferentemente métodos tradicionales. Y estos chicos eran profesores jóvenes en el estudio que lo que querían era una plaza para trabajar, es decir, no eran profesores antiguos que ya estaban cansados, entonces no, gente que supuestamente hace la carrera, que está estudiando para ser profesor o para una posición y están a tope de ganas, pero prefieren usar métodos tradicionales. ¿Por qué? Porque nos encontramos más seguros ahí. Eso es. Y es que es normal. Es que hemos sido educados ahí, es que es normal. Es muy difícil. Y también, o sea, yo pienso que el hecho de ser educado, en el que tú puedes aprender a través de la diversión, puede ser peligroso, entre comillas, para ciertos colectivos. Es decir, si yo, digamos, estoy fomentando que la persona sea creativa, que la persona pueda pensar por sí misma, que la persona dé solución a problemas por sí misma, al final estás empoderando un montón a la persona. Entonces eso en el ámbito educativo pues tampoco interesa, pues porque no interesa, porque interesa más mentes que estén preparadas a un mando directo, como por ejemplo un mando directo de un jefe, ¿no? De tú haz esto y fin. Para trabajar en la fábrica. Claro, entonces tenemos que contextualizar, o por lo menos yo intento siempre contextualizar en qué sociedad vivimos, ¿no? Claro. Y entonces desde ahí tampoco te frustrarás tú como profesional si intentas hacer algo como por ejemplo lo que acabas de mencionar, ¿no? Tú sabes algo de que funciona, pero te cuesta luego llevarlo a la práctica. Bueno, tampoco nos vamos a flagelar porque es que es normal. Venimos de ahí, venimos de... Y recordad que el cambio genera resistencia. Así que seamos la generación del cambio, ¿no? Bueno, pues pasamos a la sección de redes sociales. Y hoy en redes sociales quería hablar de 3 cosas. Una, negativa, bueno, negativa para mí, no sé para otro, para que la haya creado a lo mejor muy positiva y se enriquece mucho. Y 2, que me han gustado un montón, ¿vale? La negativa, siempre me gusta empezar por lo malo, porque así no lo quitamos antes, es que me ha llegado un curso de Pilates HIIT online. Pilates HIIT. HIIT de High Intensity Interval Training. Pilates HIIT. Online. Se llama Pilates HIIT online, ¿vale? Lo voy a decir otra vez, porque yo creo que si el Joseph Pilates, ¿no? Levantar la cabeza, igual se compraba una recortada del 4 y iba a saludar a gente. Bueno, el Pilates está muy bien para unas cosas, el HIIT está muy bien para otras cosas, pero desde luego Pilates HIIT no le veo ningún sentido y además me parece una broma de mal gusto. Después, otra cosa que me ha sorprendido es que, y además lo he visto hoy por la mañana, es que la cuenta de Instagram del British Journal of Sport Medicine
BJSM, para el que no lo siga en Instagram, ha subido un post de un investigador, Valentin Benzin, que ha desarrollado un exergame de lucha. Entonces se ve la foto de él haciendo los movimientos en un juego de pelea rollo Street Fighter, pero el Street Fighter representativo de la Play 4, por ejemplo, ¿no? Así que hablando del tema, fijaros. Y algo que, bueno, yo me voy a comprar y que me ha gustado verlo porque ya se puede pedir por Amazon, es el libro que ha escrito Nick Winkelmann, Exos, muchos lo conocen, yo lo conozco hace muchos años, estudia su protocolo, ahora está con la Federación Irlandesa de Rugby y estudia sobre todo cómo dar el feedback, ¿no? O las indicaciones. Y ha escrito un libro que se llama The Language of Coaching y que ya está en Amazon y que sale a la venta el 24 de abril. Y bueno, me ha parecido muy interesante. Y Instagram ya permite hacer un meme con tu cara, con los negros del ataúd. También muy relevante para que lo probéis, ¿vale? Y lo mandé. A mí ya me han mandado 7 o 8, así que... Yo he probado el de La Casa de Papel, también está muy guay. De hecho, la has publicado. Sí, hombre, claro. Que está muy bien. Hay que salir un poquito a la careta de... ¿La careta de quién? De Dalí, ¿no? La careta de Dalí. La que usan esa gente. Claro, si no sales con la careta de Dalí no eres nadie hoy en día. Por cierto, recomendado ver La Casa de Papel. Muchas gracias por... ¿Cuarta dejarnos temporada? a la mitad. Sí, gracias por dejarnos a la mitad otra vez. Me he esperado otro año, si acaso. ¿Tú has visto algo que te haya llamado la atención en redes sociales estos 4 o 5 días? Bueno, no. Así que me haya llamado mucho la atención, no. Ya que hoy hemos hablado de Raúl, es verdad que como yo lo sigo y antes él no era de publicar muchas cosas ni nada, pero ahora como que le ha dado un giro a su perfil y va a empezar a pues a hablar del juego y me parece interesante que lo sigáis. Y luego también otra cosa, lo que pasa que es más mía, de mi propio mundo, pero bueno, que al final está enfocado a las redes sociales, es que ayer hice una reflexión que venía al caso por un comentario de un hombre en una reunión en el que decía que bueno, me preguntó por ti, Carlos, y yo me dijo, bueno, ¿y Carlos qué tal? ¿Cómo estás? Y yo le dije, pues Carlos bien, ahí está estudiando. Y entonces su comentario fue, ¿estudiando? Carlos estudiando. Y yo me quedé así, fue como, claro, ¿sabes? Porque, a ver, es que ese hombre es empresario, es buenísima persona, yo lo quiero un montón, pero es empresario del sector, es decir, tiene un gimnasio, varios gimnasios, cadena grande, tal. Muchos billetes. Y él se preocupa por contratar a personas muy cualificadas, ¿vale? Pero es cierto que, bueno, a lo mejor él no es el que realmente maneja todos esos hilos, ¿no? Porque su mano derecha, digamos, pues en este caso es licenciado. Claro. Pero él, pues, soltó ese comentario y a mí me sorprendió muchísimo. Y entonces me impactó porque fue como, o sea, hay que hacer mucho trabajo en el sentido de que estamos aquí, dentro del sector, conociéndonos los unos a los otros, tal. Yo veo a gente que me flipa la cantidad de tiempo que dedica para estudiar, para seguir avanzando, para darle los mejores resultados a sus alumnos. Y después ahí está la sociedad que dice o se cree que nosotros no tenemos que estudiar, no tenemos que estar actualizados. Exacto, sobre todo porque conocen, la sociedad ya sí, conoce la carrera, pero no conoce... A ti te dice que un médico está estudiando y no te sorprende, aunque haya muchos médicos desactualizados. Claro. Pero si te dice que está estudiando, a ti no te sorprende. Ahora, si te dice un educador físico, una educadora física que está estudiando todos los días, aunque no tenga que presentarse a ningún examen, eso sí sorprende más, ¿no? Hay que decir que por ser el CEO de una empresa, que en este caso no disculpando a este hombre, pero sí diciendo la realidad, el CEO de la empresa
no tiene por qué conocer todos los departamentos de la empresa, ni mucho menos, y menos ser el encargado de recursos humanos. En este caso, la gestión de un gimnasio tiene muchísimas cosas. Una de ellas es el conocimiento de los técnicos y los entrenadores que están allí. Y él puede gestionar de manera brillante un centro sin estar actualizado en cuanto a las ciencias del ejercicio físico se refiere. Para eso tendrá su equipo de recursos humanos. Claro, pero por eso... Que no estaría de más. Pero por eso apunto a que no es el hecho de lo que él sea, en este caso empresario de un gimnasio, sino la conciencia social, ¿no? Y bueno, a lo que viene esto sobre todo es que a raíz de yo mencionar esa peculiaridad para mí de ese día, ¿no? Una barbaridad de gente escribiéndome parrafacos contando su experiencia y una barbaridad de personas frustradas en el sentido de fíjate lo que me pasó, fíjate tal, fíjate incluso alumnas de FIO, o sea, clientes de FIO, diciendo, mira, yo tuve tal experiencia hace tiempo porque mi hermana, yo le dije que yo estaba con un educador físico y mi hermana, ¿sabes? Y ahí ya me contaba cada uno sus batallitas, pero una barbaridad de personas con... Entonces, bueno, al final me parece súper interesante el hecho de que haya un montón de educadores físicos comunicándose, dando lugar a su pensamiento y que de alguna manera nos empoderemos en ese sentido, ¿no? Que no nos retroalimentemos entre nosotros en el que, venga, yo estudio, tú estudias, tú no sé qué, no, y nosotros entre nosotros sabemos que estudiamos, pero que también hay que decírselo a la gente, que es que no lo saben. Claro. Y bueno, ¿tú tienes alguna pregunta para los oyentes o la gente que lo vea por YouTube? En cuanto al juego, ¿no? Bueno. Sí, tengo una y es, bueno, estamos un poco en el punto de partida, ¿no? En el sentido de empezamos a oler que el juego es importante, empezamos a levantar las orejas en el sentido de esto es interesante, hacia aquí tenemos que también tener conocimiento, tengo que estudiar sobre ello para poder aplicarlo. Pero entonces yo lanzo la pregunta, así ahora mismo, a priori, si el juego es tan primitivo como vemos y sirve tanto como parece, todo el mundo puede crear un juego, todo el mundo puede usar esa herramienta así a priori. ¿Qué hace falta para que esa herramienta sea potente? Vale, y yo por construir algo entre muchos, y además lo iré publicando en historias, los que os apetezca compartir, que me escribáis 1, 2 o 3 juegos que soléis usar con vuestros alumnos o que vosotros como alumnos lo hacéis o lo practicáis en el gimnasio o en vuestro centro y que os gustan, os divierten y son interesantes. ¿Y por qué? Claro. Porque a lo mejor ese juego es interesante para esa persona. Claro, pero bueno, si yo claro, pero si yo sé el juego, yo ya puedo ver si puede ser interesante para alguno de mis alumnos. Entonces, bueno, podemos construir una pequeña comunidad de juegos, porque muchas veces cuando ves el juego, bueno, ves la creación de otro, a ti te inspira y ahora tú, ostras, pues yo no había pensado usar esto de esta manera. Y ahora tú le das una vuelta de tuerca y ahora te sirve para ti de otra manera, pero te has inspirado. Entonces animo a que seáis fuente de inspiración y nos escribáis en los comentarios o por mensaje privado y me comentéis si tenéis un juego o dos juegos que soléis hacer con algún alumno y que os ha dado unos resultados muy buenos. Y nada más, muchas gracias por escucharnos, por vernos y seguid escribiendo, seguid dando feedback porque nos encanta leeros y compartir con nosotros. Un saludo. Un saludo.